Hola a todos. Siempre he sido un poco diferente, no de una mala manera ni nada, solo diferente. He tenido estos problemas cerebrales desde que tengo memoria. Los médicos le han puesto todo tipo de términos a lo largo de los años, pero me gusta mantenerlo simple. Las cosas no siempre tienen sentido para mí de la misma manera que para otras personas. Es como tener una radio que a veces sintoniza estaciones equivocadas. Encontré mis propias formas de lidiar con eso. Sin embargo, cuando era más joven, pasaba mucho tiempo solo, explorando cosas en Internet. Ahí me sentía cómodo, ¿saben? Internet no juzga ni hace preguntas, simplemente existe, y hay tanto que ver y aprender. Pasaba horas sumergiéndome en los agujeros de conejo de Wikipedia, leyendo sobre todo, desde historia antigua hasta oscuras teorías científicas. Era mi escape, pero luego descubrí algo un poco más oscuro, la Dark Web. Ahora sé lo que están pensando, la Dark Web no es peligrosa. Sí, puede serlo, pero para mí, era solo otra parte de Internet para explorar. Tenía curiosidad por lo que había más allá de la superficie. Era como encontrar una habitación oculta en una casa familiar. Había leído todo tipo de historias sobre la Dark Web, la mayoría de ellas exageradas o directamente ficción. Quería ver por mí mismo cómo era realmente. Así que empecé a explorar. Configuraba Tor, aprendía sobre VPNs y tomaba todas las precauciones necesarias. No buscaba nada en particular, solo deambulaba viendo qué podía encontrar. La mayor parte del tiempo, era solo aburrido o extraño, foros llenos de teorías de conspiración, vídeos extraños y mercados ilegales que vendían de todo, desde identificaciones falsas hasta drogas. No me metí con nada de eso, solo era un espectador, un observador. Era como ver un accidente de tren, horrible, pero no puedes apartar la mirada. Así pasaba mucho de mi tiempo libre. Llegaba a casa de la escuela, cenaba y luego me retiraba a mi habitación con mi laptop. Navegaba por Reddit un rato, me ponía al día con los últimos memes, tal vez leía algo de fanfiction o veía YouTube. Y luego, cuando me aburría, cambiaba a la Dark Web para ver qué nuevos horrores me esperaban. Fue durante una de estas sesiones que me topé con algo realmente perturbador. Estaba navegando por un foro que parecía no haber sido actualizado en años. El diseño era básico, solo texto y enlaces sobre un fondo negro. La mayoría de las publicaciones eran tonterías, desvaríos paranoicos, creepypasta, lo usual. Pero un hilo me llamó la atención. El título era vago, algo como para aquellos que buscan la verdad. Intrigado, hice clic en él. La publicación en sí era larga y divagante, llena de referencias crípticas y símbolos extraños. No tenía mucho sentido, pero al final había un enlace. Contra mi mejor juicio, hice clic en él. El enlace me llevó a un sitio diferente, uno que nunca antes había visto. Era simple, solo una sola página con un reproductor de vídeo en el centro. El vídeo ya estaba reproduciéndose, pero no había sonido. Mostraba una habitación con poca luz y una silla en el medio. En la silla había una persona atada y con los ojos vendados. No podía decir si era un hombre o una mujer. Estaban luchando, tratando de liberarse. Observé, paralizado, cómo se desarrollaba la escena. Era como algo sacado de una película de terror, pero esto era real. No había efectos especiales, ni música dramática, solo la lucha silenciosa de una persona indefensa. No pude apartar la mirada. A medida que el vídeo continuaba, las cosas empeoraron. Alguien entró en la habitación. Su rostro estaba oculto por una máscara. Se acercaron a la persona en la silla y comenzaron a hacer cosas. No quiero entrar en detalles, pero fue malo, realmente malo. Me sentí enfermo, pero no pude dejar de mirar. Después de lo que pareció una eternidad, el vídeo terminó. La pantalla se puso negra y luego apareció un mensaje. Bienvenido a la verdad. Únete a nosotros si te atreves. Me quedé allí mucho tiempo, mirando la pantalla. No sabía qué hacer. Sabía que debía cerrar el navegador, borrar mi historial, fingir que nunca había visto nada de eso, pero no pude. Algo me había enganchado. Necesitaba saber más. Así que me quedé. Exploré. Seguí las migas de pan dejadas por el misterioso mensaje,
adentrándome en la dark web más de lo que nunca antes había hecho. Y fue entonces cuando lo encontré, algo más allá del mal. Pero esa es una historia para otro momento. Por ahora, solo sé que sigo aquí, sigo explorando, sigo tratando de entender. Y seguiré compartiendo lo que encuentre, porque la verdad está ahí afuera y alguien necesita verla. Muy bien, después de esa noche, las cosas cambiaron para mí. No podía sacarme las imágenes de la mente, y me encontré volviendo a ese sitio, obligado a profundizar en este oscuro submundo. Era como un rompecabezas que necesitaba resolverse, un misterio que exigía mi atención. Cada noche, después de terminar mi rutina habitual de tarea y cena, me retiraba a mi habitación y encendía mi laptop, sumergiéndome de cabeza en el abismo de la dark web. Me volví meticuloso en mi enfoque, tomando notas y documentando todo lo que encontraba. Configuraba una unidad encriptada separada para almacenar todos mis hallazgos, manteniéndola oculta de miradas indiscretas. Cuanto más descubría, más me daba cuenta de cuán vasta e interconectada era esta red oculta. Había capas sobre capas de secreto, cada nivel más siniestro que el anterior. Empecé a mapear las conexiones, rastreando enlaces entre sitios y foros, tratando de reconstruir la imagen completa. Ya no se trataba solo de los vídeos, se trataba de entender a las personas detrás de ellos, las razones de su existencia y las implicaciones de lo que estaban haciendo. Encontré referencias a sociedades secretas, mensajes crípticos que parecían insinuar una conspiración mayor. Era como descubrir un mundo oculto que operaba paralelamente al nuestro. Una noche me topé con una serie de archivos encriptados. Estaban alojados en un sitio que requería una contraseña para acceder. Había encontrado barreras similares antes, pero esta parecía diferente, más sofisticada. Pasé horas tratando de descifrar el código, usando cada truco. Pasé las siguientes semanas revisando los datos, tratando de entenderlo todo. Cuanto más descubría, más peligroso se sentía. Sabía que estaba pisando hielo delgado, adentrándome en asuntos que podrían meterme en serios problemas, pero no podía parar. Estaba demasiado metido, demasiado involucrado en descubrir la verdad. Una entrada me llamó la atención. Era una serie de mensajes entre dos personas que discutían un envío de algo. Los detalles eran vagos, pero estaba claro que planeaban algo grande. Había referencias a fechas y ubicaciones que parecían coincidir con eventos del mundo real. Crucé la información con informes de noticias y encontré correlaciones inquietantes. Era como si estas personas estuvieran manejando los hilos detrás de escena, orquestando eventos desde las sombras. Sabía que tenía que ser cuidadoso. Empecé a usar métodos de comunicación más seguros, contactando a algunos contactos de confianza que había hecho a lo largo de los años. Compartí mis hallazgos con ellos, esperando obtener algún consejo sobre cómo proceder. La mayoría de ellos estaban tan perturbados como yo, advirtiéndome que fuera cauteloso y sugiriéndome que abandonara todo el asunto. Pero no pude. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Luego, una noche, las cosas empeoraron. Estaba en medio de una de mis habituales inmersiones profundas cuando noté algo extraño. Mi laptop empezó a funcionar mal, la pantalla parpadeaba y el cursor se movía solo. Al principio pensé que era solo un error, pero luego me di cuenta de que alguien estaba intentando hackear mi sistema. El pánico se apoderó de mí mientras me apresuraba a desconectarme de internet, desenchufando mi módem y apagando mi laptop. Me senté en la oscuridad, con el corazón acelerado, dándome cuenta de lo profundo que me había metido. Quienquiera que estuviera al otro lado sabía que los estaba siguiendo, y no me iban a dejar escapar. Sabía que tenía que tomar medidas drásticas para protegerme. Borré mi disco duro, destruyendo toda la evidencia que había recopilado. Cambié a una nueva laptop, configurando nuevos protocolos de seguridad para cubrir mis huellas. Me desconecté por un tiempo, manteniéndome al margen y esperando que la presión disminuyera. Pero incluso mientras intentaba distanciarme, no podía quitarme la sensación de que todavía estaban ahí afuera, observándome. Mantuve mis oídos atentos, monitoreando informes de noticias y foros en línea en busca de cualquier señal de que la red todavía estuviera activa. Y de vez en cuando, vislumbraba algo que me recordaba esos días oscuros,
un mensaje críptico, un vídeo extraño, una noticia que no encajaba del todo. Sabía que tenía que tener cuidado, pero también sabía que no podía rendirme. Había demasiado en juego, demasiadas preguntas sin respuesta. Así que seguí cavando, seguí buscando la verdad, esperando que algún día encontrara las respuestas que buscaba. Y hasta entonces, permanecería vigilante, siempre observando, siempre esperando. Pensé que podría pasar desapercibido y dejar que las cosas se calmaran, pero me equivoqué. Las semanas siguientes fueron un torbellino de paranoia y noches sin dormir. Cada vez que salía, sentía ojos sobre mí, y cada ruido en la casa parecía amplificado. No podía quitarme la sensación de que me estaban observando. Una noche, mientras revisaba mi correo electrónico, apareció un nuevo mensaje en mi bandeja de entrada. Era de un remitente desconocido, sin asunto. Dudé un momento antes de abrirlo. El mensaje era simple: sabemos lo que has visto. Deja de buscar o atente a las consecuencias. Se me cayó el estómago. Esto no era una amenaza ociosa. Estas personas hablaban en serio y tenían los medios para cumplirla. Cerré mi laptop, con la mente acelerada. Tenía que ser inteligente al respecto. Necesitaba reunir más pruebas, pero también necesitaba mantenerme a salvo. Empecé a cambiar mi rutina, variando mis caminos de ida y vuelta a la escuela, evitando mis lugares habituales. Instalé cámaras alrededor de mi casa, tanto dentro como fuera, para vigilar las cosas. Incluso empecé a llevar un pequeño cuchillo para protegerme, aunque no estaba seguro de si alguna vez tendría el valor de usarlo. A pesar de mis precauciones, la sensación de peligro nunca se fue. Una tarde, mientras regresaba a casa de una rápida ida a la tienda, noté una camioneta negra estacionada calle abajo. No había estado allí antes. Pasé a su lado, tratando de actuar con normalidad, pero mi corazón latía con fuerza. A medida que me acercaba a mi casa, vi la puerta principal ligeramente entreabierta. El pánico me invadió. Saqué mi teléfono y marqué el 911, pero antes de que pudiera presionar llamar, una mano me agarró el hombro, jalándome hacia atrás. Me di la vuelta para ver a un hombre con una máscara negra. Era mucho más grande que yo y su agarre era de hierro. Intenté gritar, pero me cubrió la boca, arrastrándome hacia la camioneta. La puerta se abrió y dos hombres más salieron, agarrándome y empujándome dentro. El interior de la camioneta estaba oscuro y olía a sudor y gasolina. Me ataron las manos y los pies, y me taparon la boca con cinta adhesiva para mantenerme en silencio. Luché, pero fue inútil. Eran demasiado fuertes, demasiado organizados. La camioneta comenzó a moverse y sentí cada bache y cada giro mientras conducíamos hacia lo desconocido. Finalmente, la camioneta se detuvo. Me sacaron y vi que estábamos en un almacén abandonado. El lugar era enorme, lleno de maquinaria vieja y pilas de cajas de madera. Me arrastraron al centro de la habitación y me ataron a una silla, quitándome la cinta de la boca. Miré a mi alrededor, tratando de entender mi entorno. Había cámaras instaladas, apuntando directamente a mí. Era como si se estuvieran preparando para una transmisión. Uno de los hombres se acercó a mí, finalmente se detuvieron. Era un desastre sangriento, apenas consciente. Uno de ellos se inclinó, susurrándome al oído: recuerda esto, tú te lo buscaste. Si sigues buscando, la próxima vez no seremos tan indulgentes. Me desataron y me dejaron allí, roto y sangrando. No sé cuánto tiempo estuve allí antes de que lograra reunir la fuerza para moverme. De alguna manera salí del almacén, tropezando por las calles oscuras hasta que encontré ayuda. Me llevaron al hospital donde me curaron lo mejor que pudieron. Las heridas físicas sanarían, pero las cicatrices mentales eran profundas. Sabía que todavía estaban ahí afuera, observando, esperando que me equivocara. Pero en lugar de asustarme, solo me hizo más determinado. Encontraría una manera de exponerlos, de sacar a la luz su maldad. Habían intentado quebrarme, pero yo seguía en pie y no iba a parar hasta que se conociera la verdad. El proceso de recuperación fue agotador. Cada día era una batalla para recuperar mi fuerza y cordura. Pasé semanas en el hospital bajo vigilancia constante, con la policía tratando de reconstruir lo sucedido.
Les conté lo que pude, pero omití la parte sobre mi exploración en la dark web. No lo entenderían y no podía arriesgarme a que interfirieran. Una vez que me dieron de alta, regresé a casa, pero las cosas eran diferentes. Mis padres estaban preocupados y podía ver el miedo en sus ojos cada vez que me miraban. Los tranquilicé lo mejor que pude, prometiendo tener más cuidado, pero sabía que no podía parar, no ahora, no después de todo lo que había visto y vivido. Mejoré mis medidas de seguridad, instalando más cámaras y consiguiendo mejores cerraduras para todas las puertas y ventanas. También configuré múltiples redundancias en mi presencia digital, utilizando copias de seguridad encriptadas y creando identidades falsas para despistar a cualquier rastreador potencial. Estaba decidido a continuar mi investigación, pero tenía que ser más inteligente al respecto. Pasé mis días revisando los registros que había logrado recuperar de la nube. Analicé meticulosamente cada detalle, buscando cualquier pista que pudiera llevarme de vuelta a la red. Cuanto más descubría, más me daba cuenta de cuán profunda y omnipresente era su influencia. Tenían lazos con el crimen organizado, figuras políticas e incluso la policía. Era una red de corrupción y engaño que parecía imposible de desentrañar. Una noche, mientras revisaba los datos, encontré algo nuevo. Era un correo electrónico oculto en lo profundo de un archivo encriptado. El remitente era anónimo, pero el contenido era escalofriante. Detallaba un evento planeado, algo que llamaban la purga. La fecha estaba fijada para dentro de 2 semanas, y el objetivo era un evento político de alto perfil en la ciudad. Sabía que tenía que actuar rápido. No podía ir a la policía. Podrían estar comprometidos. Necesitaba reunir la mayor cantidad de pruebas posible y encontrar una manera de detenerlo. Me puse en contacto con mis pocos contactos de confianza, compartiéndoles la información y pidiéndoles su ayuda. Dudaron, pero accedieron. Esto era más grande que cualquiera de nosotros y no podíamos permitir que sucediera. Pasamos los siguientes días coordinando nuestros esfuerzos. Establecí un canal de comunicación seguro y dividimos las tareas entre nosotros. Algunos trabajamos en rastrear el correo electrónico, tratando de encontrar su origen e identificar al remitente. Otros se centraron en recopilar información sobre el meeting, buscando cualquier vulnerabilidad que pudiera explotarse. A medida que se acercaba la fecha, la tensión crecía. Apenas dormía, mi mente corría con posibilidades y los peores escenarios. Logramos identificar la fuente del correo electrónico en una ubicación específica de la ciudad, una fábrica abandonada en las afueras. Era la misma fábrica donde me habían llevado. Sabía que era una trampa, pero no teníamos otra opción. Teníamos que ir allí y recopilar cualquier prueba que pudiéramos encontrar. La noche antes del meeting, hicimos nuestro movimiento. Nos acercamos a la fábrica con cautela, al amparo de la oscuridad. El lugar estaba desierto, pero podía sentir la presencia del peligro por todas partes. Nos separamos, cada uno tomando una sección diferente del edificio. Volví a la habitación donde me habían torturado, esperando encontrar algo que los vinculara al ataque planeado. Mientras buscaba, escuché un ruido detrás de mí. Me giré, pero era demasiado tarde. Alguien me agarró por detrás, tirándome al suelo. Luché, pero eran demasiado fuertes. Sentí un dolor agudo en el costado y me di cuenta de que me habían apuñalado. El mundo comenzó a desvanecerse mientras luchaba por mantenerme consciente. Lo último que recordé fue el sonido de disparos y los gritos de mis amigos mientras intentaban repeler a nuestros atacantes. Perdí el conocimiento, deslizándome en un vacío oscuro. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital, rodeado de máquinas que pitaban y rostros preocupados. Mis amigos habían logrado sacarme de la fábrica, pero habíamos perdido a uno de los nuestros. El mitin había sido un desastre. El ataque se llevó a cabo según lo planeado y muchas vidas inocentes se perdieron. Sentí una profunda sensación de fracaso y culpa. Habíamos hecho nuestro mejor esfuerzo, pero no fue suficiente. La red seguía ahí afuera, más peligrosa que nunca. Pero incluso ante esta tragedia, sabía que no podía rendirme. Habíamos logrado avances, y tenía que creer que aún podíamos marcar la diferencia. Mientras yacía allí,
Recuperándome de mis heridas, me hice un juramento. Continuaría la lucha sin importar el costo. Expondría la verdad y llevaría a los responsables ante la justicia. Estaba demasiado metido para dar marcha atrás, y se lo debía a quienes habían sufrido por esta oscuridad. Habíamos planeado un último gran golpe, un centro de datos que servía como el centro neurálgico de las operaciones de la red. Si podíamos derribarlo, su infraestructura completa. Era una misión suicida, y todos lo sabíamos. Nos acercamos al centro de datos al amparo de la noche, con el corazón apesadumbrado sabiendo que este era probablemente el final. Nos movimos rápidamente, eliminando guardias y violando el perímetro. Adentro, el lugar era una fortaleza llena de hombres armados y sistemas de seguridad sofisticados. Nos abrimos paso a la fuerza, cada paso una batalla por la supervivencia. El centro de datos era un laberinto de pasillos y habitaciones, y tuvimos que separarnos para cubrir más terreno. Me dirigí a la sala de servidores, colocando explosivos y descargando la mayor cantidad de datos que pude. Mientras terminaba, las puertas se abrieron de golpe y un escuadrón de hombres fuertemente armados irrumpió. Luché con todo lo que tenía, pero estaba superado en número y en armamento. Recibí una bala en el hombro, luego otra en la pierna. Caí al suelo, mi visión borrosa mientras intentaba mantenerme consciente. Sabía que todo había terminado, pero incluso mientras yacía allí, desangrándome en el frío suelo, sentí una sensación de logro. Habíamos expuesto la red, sacado a la luz sus atrocidades. El mundo sabría lo que habían hecho y eso valía cualquier sacrificio. Lo último que escuché fue el sonido de explosiones, el centro de datos ardiendo en llamas y luego la oscuridad. El mundo se difuminó en la oscuridad y por un momento no sentí nada más que el frío y duro suelo debajo de mí. Luego no hubo nada. Cuando volví en mí, estaba en una habitación blanca y austera, el zumbido de los equipos médicos a mi alrededor. Mi cuerpo dolía con cada respiración, el dolor irradiaba de mis heridas. Intenté sentarme, pero una mano firme en mi hombro me detuvo. «Tienes suerte de estar vivo», dijo una voz. Giré la cabeza para ver a un hombre de traje de pie junto a mi cama. Tenía un aire de autoridad y sus ojos eran agudos y calculadores. «Te hemos estado observando, Nixon». Quise hablar, pero mi garganta estaba seca y áspera. Me entregó un vaso de agua y lo bebí agradecido, haciendo una mueca de dolor. «Hemos estado siguiendo tus actividades desde hace algún tiempo», continuó. «Sabemos sobre la red y hemos estado tratando de desmantelarla durante años. Tus acciones nos han dado la ventaja que necesitamos». «¿Quiénes son?», logré balbucear. «Llámame agente Carter», dijo. «Somos de una fuerza especial que se ocupa de casos como este. Hemos estado operando en las sombras, al igual que las personas contra las que has estado luchando. Pero gracias a ti y a tu equipo, ahora tenemos suficientes pruebas para derribarlos para siempre». Mi mente estaba acelerada. Habíamos asestado un golpe a la red, pero el costo había sido alto. «Algunos de ellos salieron con vida», dijo el agente Carter. «Los tenemos bajo custodia protectora. Están a salvo por ahora, pero la red es implacable. No se detendrán hasta que los hayan silenciado a todos». «Entonces tenemos que terminar esto», dije, esforzándome por sentarme. «Tenemos que derribarlos de una vez por todas». El agente Carter asintió. «Ese es el plan. Pero necesitamos tu ayuda. Los conoces mejor que nadie. Has estado dentro de sus operaciones. Con tus conocimientos y nuestros recursos, podemos desmantelar toda su red». Los días que siguieron fueron un torbellino de planificación y preparación. Fui trasladado a una instalación segura donde me reuní con los miembros sobrevivientes de mi equipo. Éramos un grupo variopinto, golpeado y magullado, pero nuestra determinación era más fuerte que nunca. El agente Carter y su equipo nos informaron sobre la operación. Íbamos a golpear la red con fuerza, apuntando a sus instalaciones y líderes clave en un ataque coordinado. Era arriesgado, y las posibilidades de supervivencia eran escasas, pero no teníamos otra opción. Pasamos horas revisando cada detalle, trazando nuestro plan de ataque. Cada uno de nosotros tenía un papel específico que desempeñar, y entrenamos sin descanso,
perfeccionando nuestras habilidades y preparándonos para la lucha de nuestras vidas. La noche de la operación nos movimos con precisión y determinación. Nuestro primer objetivo fue una mansión de alta seguridad en las afueras de la ciudad, un lugar de reunión conocido para los principales líderes de la red. Violamos el perímetro en silencio, eliminando guardias y desactivando los sistemas de seguridad. Dentro, el lugar era un laberinto de opulencia y decadencia. Nos movimos rápidamente, despejando habitación tras habitación, buscando a nuestros objetivos. Estalló un tiroteo y el aire se llenó de tensión. Seguimos adelante, cada paso acercándonos a nuestro objetivo. Me encontré en un gran pasillo, las paredes forradas con arte y artefactos caros. Al final del pasillo, un juego de puertas dobles estaba ligeramente entreabierto. Me acerqué con cautela, asomándome. Era una oficina grande dominada por un escritorio masivo y ventanas de piso a techo. Sentado detrás del escritorio estaba un hombre que reconocí de los archivos, uno de los principales líderes de la red. Levantó la vista, la sorpresa y el miedo brillaron en su rostro. Entré, con mi arma apuntándole. Se acabó, dije, con voz firme. Tenemos suficientes pruebas para derribarlos a todos. Ríndete ahora y tal vez vivas para ver un tribunal. Él sonrió con desdén, buscando algo debajo de su escritorio. Disparé, la bala le dio en el hombro y lo hizo retroceder. Cayó al suelo, agarrándose la herida. Tu reinado de terror termina aquí, dije, manteniéndole el arma apuntada mientras me acercaba. Has causado suficiente dolor y sufrimiento. Es hora de enfrentar la justicia. Antes de que pudiera alcanzarlo, las puertas se abrieron de golpe y el agente Carter y su equipo irrumpieron. Aseguraron la habitación, tomando al hombre bajo custodia. Lo tenemos, dije, un alivio me invadió. Uno menos, muchos más por delante. La operación continuó durante toda la noche, un asalto implacable a las fortalezas de la red. Enfrentamos una feroz resistencia, pero nuestra determinación y trabajo en equipo nos ayudaron. Al amanecer, habíamos capturado o matado a la mayoría de sus líderes y desmantelado sus operaciones clave. La limpieza fue desordenada y las secuelas caóticas, pero lo habíamos logrado. Habíamos asestado un golpe a la oscuridad, sacando a la luz las atrocidades de la red. En las semanas que siguieron, las pruebas que habíamos reunido llevaron a numerosas detenciones y condenas. La influencia de la red se hizo añicos y su control sobre el submundo se rompió. No fue una victoria perfecta. Habíamos perdido a muchos en el camino, y las cicatrices, tanto físicas como mentales, permanecerían. Pero habíamos marcado la diferencia. Habíamos demostrado que incluso ante un mal inimaginable, había esperanza. Mientras estaba de pie en los escalones del juzgado, observando el frenesí mediático, sentí una sensación de cierre. La batalla estaba lejos de terminar, pero habíamos dado un paso significativo hacia un futuro mejor. Sabía que no podía volver a una vida normal. Las cosas que había visto y hecho me habían cambiado para siempre. Pero también sabía que no podía dejar de luchar. Todavía había sombras ahí afuera, todavía batallas que librar, y yo estaría allí, listo para enfrentar lo que viniera después. La lucha por la justicia nunca terminaba, pero mientras hubiera gente dispuesta a levantarse y luchar, había esperanza, y eso era algo por lo que valía la pena luchar. Los escalones del juzgado zumbaban con actividad mientras los reporteros clamaban por entrevistas y los curiosos se esforzaban por vislumbrar a las figuras notorias que eran conducidas al interior. Los flashes de las cámaras iluminaban la madrugada, capturando cada momento de este día histórico. En medio del caos, me quedé en las sombras, observando la escena con una mezcla de satisfacción y agotamiento. Cuando el último de los líderes de la red fue llevado al juzgado, una ola de alivio me invadió. Las pruebas que habíamos reunido eran condenatorias, dejando poco margen de duda sobre la magnitud de sus crímenes. El juicio sería largo y agotador, pero el resultado parecía inevitable. Se haría justicia. Dejando el juzgado atrás, me dirigí a nuestra nueva casa de seguridad. Era un modesto departamento escondido en una zona tranquila de la ciudad. Adentro, mi equipo estaba reunido alrededor de una mesa, estudiando mapas y documentos. La atmósfera era tensa pero concentrada.
todavía había trabajo por hacer. Habíamos desmantelado el cuerpo principal de la red, pero sus remanentes estaban dispersos por todo el mundo. Células más pequeñas continuaban operando, y sus conexiones eran profundas. Nuestra misión había evolucionado de una lucha desesperada por la supervivencia a una campaña calculada para erradicar hasta el último rastro de su influencia. Los días se convirtieron en semanas mientras rastreábamos pistas y coordinábamos con agencias policiales de todo el mundo. El proceso fue lento y minucioso. Cada victoria fue difícil de conseguir, cada paso adelante lleno de peligro. Operábamos en secreto, moviéndonos de un lugar a otro, siempre un paso por delante de aquellos que buscaban detenernos. Durante este tiempo, me volví cada vez más consciente del costo que nos estaba pasando a todos. La presión constante, la búsqueda implacable de justicia y los recuerdos inquietantes de lo que habíamos visto y soportado pesaban mucho en nuestras mentes. Dormir era un lujo, y los breves momentos de descanso a menudo estaban plagados de pesadillas. A pesar de las dificultades, nos mantuvimos unidos por un propósito común. Cada incursión exitosa, cada pieza de evidencia recolectada reforzó nuestra determinación. Celebramos pequeñas victorias en privado, encontrando consuelo en el progreso que estábamos logrando. Pasaron los meses y nuestros esfuerzos comenzaron a mostrar resultados tangibles. Operativos clave fueron aprehendidos, redes financieras desmanteladas y rutas de tráfico interrumpidas. La alguna vez poderosa organización se estaba desmoronando, sus miembros restantes obligados a esconderse. La amenaza estaba disminuyendo, pero sabíamos que no debíamos bajar la guardia. En medio del caos, me encontré reflexionando sobre el viaje que me había traído hasta aquí. De un adolescente curioso explorando la dark web a un vigilante determinado luchando contra una red global del mal, mi vida había tomado un camino que nunca hubiera imaginado. El costo había sido alto, pero el impacto que estábamos logrando era innegable. Una noche, mientras estaba solo en la casa de seguridad, el peso de todo se posó en mis hombros. Los rostros de aquellos que habíamos perdido pasaron por mis ojos, un sombrío recordatorio del precio que habíamos pagado. El sacrificio de Mark, los amigos que habían caído en los tiroteos, las incontables víctimas que no habíamos podido salvar a tiempo. Sus recuerdos alimentaron mi determinación. Con el poder de la red disminuido, nuestro enfoque se centró en asegurar que las atrocidades que habíamos descubierto nunca fueran olvidadas. Colaboramos con periodistas, organizaciones de derechos humanos y expertos legales para compilar informes completos que detallaran la magnitud de los crímenes de la red. El objetivo era asegurar que el mundo conociera la historia completa, que las voces de las víctimas fueran escuchadas y que tal oscuridad nunca pudiera echar raíces nuevamente. El día de la redada final llegó antes de lo esperado. Habíamos localizado el último escondite importante, un complejo fortificado escondido en lo profundo del desierto. Aquí era donde los restos de la red se habían retirado, un último esfuerzo para reagruparse y reconstruirse. Sabíamos que este sería nuestro desafío más difícil hasta el momento, pero estábamos listos. Al amparo de la noche, nos acercamos al complejo con una mezcla de cautela y determinación. El perímetro estaba fuertemente custodiado, pero habíamos planeado meticulosamente. Nos movimos en silencio, eliminando guardias con precisión. Cuando violamos las defensas exteriores, el complejo estalló en caos. La batalla que siguió fue feroz e implacable. Los disparos resonaron entre los árboles y la noche se iluminó con el destello de las explosiones. Luchamos con todo lo que teníamos, impulsados por el conocimiento de que esta era la última resistencia. Cada paso adelante fue una lucha, pero la retirada no era una opción. Al amanecer, el complejo estaba en ruinas. Los últimos operativos de la red habían sido capturados o neutralizados. El aire estaba espeso con humo y el olor a munición gastada. Entre los escombros encontramos evidencia de sus planes finales, esquemas desesperados que habrían causado un sufrimiento incalculable si se les hubiera permitido proceder. Exhaustos pero victoriosos, recogimos lo que pudimos y regresamos a la ciudad. El peso de la batalla se alivió un poco, reemplazado por una sensación de cierre. Lo habíamos logrado, la red finalmente estaba rota. En las semanas que siguieron,
El mundo comenzó a conocer lentamente la magnitud de nuestras acciones. Los juicios continuaron y se contaron las historias de las víctimas. La indignación pública creció y se implementaron reformas radicales para evitar que una red así surgiera nuevamente. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, me permití respirar. La lucha no había terminado. Siempre habría oscuridad que enfrentar, males que desafiar, pero por ahora, habíamos marcado una diferencia significativa. Habíamos dado esperanza a los desesperados y eso era algo digno de celebrar. Mientras estaba de pie en una calle tranquila, con la ciudad bulliciosa a mi alrededor, me di cuenta de que mi viaje estaba lejos de terminar. Siempre habría otra batalla, otra injusticia que enfrentar, pero estaba listo. Había encontrado mi propósito y seguiría luchando por un mundo libre de las sombras que me habían perseguido durante tanto tiempo. Con una última mirada al horizonte, me di la vuelta y me alejé, listo para enfrentar lo que viniera después. La lucha por la justicia era un viaje interminable, pero ya no estaba solo, y juntos mantendríamos a raya la oscuridad. A medida que pasaba el tiempo, la sensación inicial de logro comenzó a desvanecerse. El peso de lo que habíamos hecho, las vidas que habíamos quitado y los amigos que habíamos perdido comenzaron a consumirme. Las pesadillas se hicieron más intensas. Los rostros de aquellos que no pudimos salvar me perseguían a cada momento. Sentí que la oscuridad se arrastraba de nuevo, un recordatorio constante del mundo brutal contra el que había luchado. Nuestro pequeño equipo continuó operando, impulsado por el conocimiento de que nuestro trabajo estaba lejos de terminar. Pero el costo nos estaba afectando a todos. Mark, quien había sobrevivido a sus heridas pero quedó con lesiones permanentes, se volvió distante y retraído. Los demás también llevaban sus propias cicatrices, tanto visibles como ocultas. Una noche, después de una misión particularmente agotadora, me encontré solo en la habitación de un motel deteriorado. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, el silencio ensordecedor. Miré el techo, tratando de ahogar los recuerdos del derramamiento de sangre y el sufrimiento que habíamos presenciado, pero eran implacables, arañando mi cordura. Recurrí al único consuelo que me quedaba, la botella de whisky en la mesita de noche. El ardor del alcohol fue un escape temporal, adormeciendo el dolor y difuminando los límites de la realidad. Pero no fue suficiente. El vacío dentro de mí era un abismo que no se podía llenar. Los días siguientes fueron una neblina. Me movía por nuestras operaciones como un fantasma, mi mente desapegada de mis acciones. Mi equipo notó el cambio, pero no había nada que pudieran hacer. Todos estábamos rotos a nuestra manera, y no había palabras para arreglar lo que se había hecho añicos. Una noche fatídica, mientras nos preparábamos para otra incursión, sentí una sensación de pavor que no podía sacudirme. El plan era sólido, la inteligencia confiable, pero algo no encajaba. Entramos, tomando nuestras posiciones y esperando la señal. La emboscada llegó rápida y sin previo aviso. Los disparos estallaron por todos lados y quedamos atrapados en un mortal fuego cruzado. Mis amigos cayeron a mi alrededor. Sus cuerpos golpearon el suelo con golpes repugnantes. Luché, pero fue inútil. Estábamos en desventaja numérica y de armamento. Recibí una bala en el costado, el dolor me quemó. Caí al suelo, agarrándome la herida, mi visión borrosa. Mientras yacía allí, vi a Mark luchando por alcanzarme, su rostro retorcido por la agonía. Otro disparo sonó y se desplomó, su cuerpo sin vida. La desesperación y la rabia me invadieron, dándome la fuerza para arrastrarme hacia él. Pero era demasiado tarde, se había ido, y con él, una parte de mí también murió. El mundo a mi alrededor se desvaneció, los sonidos de la batalla se hicieron distantes. Cerré los ojos, dando la bienvenida a la oscuridad. No me quedaba más lucha, ni más esperanza. La brutalidad de nuestra realidad finalmente había cobrado su precio. En mis últimos momentos, pensé en las víctimas que habíamos intentado salvar, los inocentes atrapados en el fuego cruzado de nuestra guerra. Les había fallado, así como les había fallado a mis amigos. La oscuridad había ganado, y yo era su última víctima. Mientras el frío me envolvía, sentí una extraña sensación de paz. El dolor se desvanecía y los recuerdos se deslizaban.
Al final, no quedaba nada más que el vacío, y en ese vacío, encontré mi descanso final. Entré a la preparatoria Franklin como cualquier otro lunes por la mañana, con mi mochila colgada de un hombro y una barra de granola a medio comer en la mano. Los pasillos estaban repletos del murmullo habitual de los estudiantes poniéndose al día después del fin de semana. Los casilleros se cerraban con golpes rítmicos que resonaban en los pisos de linóleo. Franklin no era una escuela enorme, pero tenía sus peculiaridades y secretos, como cualquier otro lugar. Llevaba 3 años siendo estudiante aquí, navegando el laberinto de salones y grupos con el tipo de familiaridad que engendra una falsa sensación de seguridad. Poco sabía yo que todo estaba a punto de cambiar. Mi nombre es Alex, por cierto, 17 años, con una inclinación por las novelas de ciencia ficción y una habilidad asombrosa para pasar desapercibido. No era el atleta estrella ni el mejor alumno de la clase, solo era una cara más en la multitud, tratando de sobrevivir la preparatoria sin hacer mucho ruido. El día comenzó como cualquier otro, aburridas conferencias, garabateando notas que probablemente nunca volvería a leer, y esquivando la ocasional bola de papel lanzada por algún bromista en la última fila. Pero mientras me arrastraba por los pasillos entre clases, algo me llamó la atención. Era la señora Dalton, nuestra profesora de química usualmente amable, actuando de forma extraña cerca de la sala de profesores. Estaba jugueteando nerviosamente, mirando por encima del hombro como si esperara que alguien le saltara encima. Su moño, usualmente impecable, estaba deshecho, con mechones de cabello gris escapándose en desorden. Con la curiosidad a flor de piel, disminuí mi paso y fingí ajustarme la correa de la mochila, manteniendo a la señora Dalton en mi visión periférica. Ella miró a su alrededor una última vez antes de deslizarse en la sala, la puerta cerrándose silenciosamente detrás de ella. Ahora, no soy de los que sacan conclusiones precipitadas. Tal vez solo estaba teniendo un mal día o lidiando con problemas personales. Pero algo en su comportamiento me causó una sensación de inquietud. Llámalo intuición adolescente o una imaginación demasiado activa, pero no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Durante el almuerzo, en lugar de pasar el rato con mi grupo habitual en el patio, me encontré merodeando cerca del ala de profesores. La puerta de la sala estaba cerrada, pero una rendija de luz se asomaba por abajo. Debatí conmigo mismo durante lo que pareció una eternidad antes de finalmente armarme de valor para investigar. Silencioso como un ratón, me acerqué de puntillas a la puerta, esforzándome por escuchar cualquier sonido desde el interior. Había una voz amortiguada, demasiado baja para distinguir palabras. Mi corazón latía en mi pecho, no por miedo, sino por la emoción del descubrimiento. Esto era sacado directamente de esas novelas de misterio que me encanta devorar. Pegué la oreja a la puerta, con cuidado de no hacer ruido. Las voces se hicieron más fuertes, más claras. Era la señora Dalton, de acuerdo, pero la otra voz era desconocida, la voz de un hombre, profunda y suave, con un matiz de algo siniestro. No podemos permitirnos más errores, decía la señora Dalton, con la voz teñida de urgencia. No lo haremos, respondió el hombre con calma. Todo va según el plan. Solo asegúrate de que el próximo lote sea entregado a tiempo. Lote. Plan. Mi mente se aceleró con posibilidades, cada una más ominosa que la anterior. ¿De qué estaban hablando? ¿Drogas? ¿Actividades ilegales? ¿O algo mucho peor? No podía arriesgarme a que me atraparan escuchando, así que me alejé discretamente de la puerta y me mezclé con el flujo de estudiantes que se dirigían a sus próximas clases. Mis pensamientos eran un torbellino de confusión y sospecha. La señora Dalton, la dulce profesora de química que siempre daba puntos extra por informes de laboratorio ordenados, ¿involucrada en algo criminal? El resto del día transcurrió en una nebulosa de preguntas sin respuesta. Cumplí con mis clases, apenas registrando el material que se enseñaba. Solo podía pensar en la señora Dalton y lo que había escuchado. ¿Debería decírselo a alguien? ¿Quién me creería sin pruebas? Esa noche, di vueltas en la cama, los acontecimientos del día reproduciéndose en mi mente como un disco rayado. Sabía que no podía dejarlo pasar.
En lo que sea que la señora Dalton estuviera involucrada, era peligroso y estaba sucediendo justo bajo nuestras narices en la preparatoria Franklin. Mañana, decidí, indagaría más a fondo. Descubriría la verdad, sin importar los riesgos, porque a veces los lugares más comunes esconden los secretos más oscuros, y le corresponde a alguien arrojar luz sobre ellos. A la mañana siguiente, llegué a la escuela con una sensación de determinación hormigueando en mis venas. Mantuve los ojos bien abiertos en busca de cualquier señal de la señora Dalton, pero ella parecía estar evitando los lugares habituales de reunión de los profesores. Esto solo alimentó mi sospecha de que algo andaba realmente mal. Durante la clase de química, la observé de cerca. La señora Dalton impartió su lección con su habitual calma, pero de vez en cuando me miraba con una intensidad que me erizaba la piel. ¿Sospechaba que yo había escuchado su conversación ayer? Cuando sonó el timbre del almuerzo, hice mi movimiento. En lugar de dirigirme a la cafetería, me deslicé a la sala de profesores. La habitación estaba vacía, pero un ligero olor a café persistía en el aire. Escaneé la habitación, buscando cualquier pista que pudiera corroborar mis sospechas. En el escritorio de la señora Dalton, escondida bajo una pila de papeles, encontré una unidad flash. Era pequeña y discreta, pero algo me dijo que guardaba la clave para desentrañar el misterio. Con manos temblorosas, me guardé la unidad flash y salí corriendo de la sala antes de que alguien pudiera atraparme. Durante las clases de la tarde, mi mente se aceleró con posibilidades. ¿Qué podría haber en esa unidad flash? ¿Evidencia de actividades ilegales? ¿Planes para algo siniestro? Sabía que tenía que averiguarlo, pero también sabía que no podía hacerlo solo. Después de clases, busqué a mi mejor amigo, Samuel. Habíamos sido inseparables desde el jardín de infantes, compartiendo todo, desde chismes en la cafetería hasta maratones de juegos nocturnos. Si alguien podía ayudarme a descifrar el contenido de la unidad flash, era él. Encontré a Samuel en la biblioteca, enterrado detrás de una torre de libros de texto. Levantó la vista cuando me acerqué. Sus ojos se abrieron ante la urgencia en mi expresión. «Alex, ¿qué pasa?», preguntó, dejando a un lado su libro de texto de física. «Necesito tu ayuda», susurré, mirando a mi alrededor para asegurarme de que nadie escuchara. Encontré algo realmente extraño que involucra a la señora Dalton. El ceño de Samuel se frunció con preocupación, pero asintió en silencio, instándome a continuar. «La escuché hablar ayer», comencé, manteniendo la voz baja. «Estaba hablando con alguien sobre un lote y un plan. Sonaba sospechoso». Los ojos de Samuel se abrieron con incredulidad. «¿Crees que la señora Dalton está involucrada en algo ilegal?». «No lo sé», admití, «pero encontré esto». Saqué la unidad flash y la coloqué sobre la mesa entre nosotros. «Creo que podría tener respuestas». Samuel dudó un momento. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. «De acuerdo, veamos qué hay». Encontramos una computadora vacía escondida en un rincón apartado de la biblioteca y conectamos la unidad flash. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras esperábamos que los archivos se cargaran. Los segundos se estiraron en una eternidad antes de que apareciera una carpeta titulada Proyecto X en la pantalla. Hicimos clic en ella, revelando una serie de archivos y documentos encriptados. Samuel frunció el ceño. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras intentaba eludir el cifrado. Después de lo que pareció una eternidad de suspenso, los archivos finalmente se abrieron. ¿Qué es esto?». Samuel respiró, su voz apenas un susurro. Los documentos detallaban un plan meticuloso, fechas, ubicaciones, nombres. Todo estaba allí, expuesto con detalles escalofriantes. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de la magnitud de lo que habíamos descubierto. «La señora Dalton está planeando algo», murmuré, mi mente acelerada para conectar los puntos. «Algo grande», añadió Samuel, su voz teñida de incredulidad. «¿Pero qué significa todo esto?». Antes de que pudiéramos profundizar, una sombra cayó sobre la pantalla de la computadora. Ambos saltamos, girándonos para encontrar a la señora Dalton de pie detrás de nosotros, con una expresión ilegible. «¿Qué hacen aquí, muchachos?», preguntó,
su voz engañosamente tranquila. Nosotros, estábamos solo, balbuceó Samuel, sus ojos nerviosamente yendo de mí a la señora Dalton. La mirada de la señora Dalton se fijó en la pantalla, sus ojos se entrecerraron al ver el contenido de la carpeta. Por un momento, el aire entre nosotros crepitó con tensión. Luego, sin decir una palabra, la señora Dalton extendió la mano y desconectó la unidad flash de la computadora. La guardó en su bolsillo con un movimiento rápido, casi imperceptible. No debieron haber visto eso, dijo suavemente, su voz llevando un peso de advertencia. Antes de que pudiéramos responder, se dio la vuelta y se alejó, dejándonos atónitos y sin palabras a su paso. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Samuel, su voz temblorosa. Tragué saliva con dificultad, mi mente acelerada por el miedo y la incertidumbre. La señora Dalton era peligrosa, eso estaba claro ahora, pero no podíamos dejar que se saliera con la suya con lo que sea que estuviera planeando. Nos habíamos topado con algo más grande que nosotros, y dependía de nosotros exponer la verdad. Necesitamos averiguar nuestro próximo movimiento, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. No podemos dejar que se salga con la suya. Y con ese solemne juramento, Samuel y yo comenzamos a desentrañar el misterio de la señora Dalton y sus escalofriantes secretos escondidos dentro de las paredes de la preparatoria Franklin. El descubrimiento de los archivos encriptados en la unidad flash de la señora Dalton me causó un escalofrío. Samuel y yo nos quedamos en un silencio atónito, asimilando la gravedad de lo que habíamos encontrado. Los documentos detallaban una operación meticulosamente planeada con fechas, ubicaciones y nombres de las personas involucradas. Estaba claro que la señora Dalton no era solo una profesora de química, era parte de algo mucho más siniestro. Mientras mirábamos la pantalla, sentí una mezcla de miedo y determinación revolverse en mi estómago. Ya no se trataba solo de descubrir un misterio, se trataba de detener lo que fuera que la señora Dalton estaba planeando antes de que fuera demasiado tarde. Pero ¿por dónde empezar? Éramos solo dos estudiantes de preparatoria metidos en algo más allá de nuestra comprensión. Samuel, siempre el experto en tecnología, comenzó a buscar en los archivos cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre los motivos o conexiones de la señora Dalton. Mientras tanto, yo me devanaba los sesos, tratando de reconstruir todo lo que sabía sobre ella. Había estado en la preparatoria Franklin durante años, siempre dedicada a sus estudiantes y aparentemente inofensiva, pero ahora todo lo que creía saber sobre ella estaba en entredicho. Los minutos se estiraron en horas mientras revisábamos los documentos, uniendo fragmentos de información como detectives desentrañando un caso complejo. Había menciones de entregas, mensajes cifrados y una línea de tiempo que abarcaba meses. Estaba claro que, en lo que fuera que la señora Dalton estaba involucrada, estaba bien organizado y calculado. A medida que se acercaba la noche, una sensación de urgencia nos invadió. No podíamos arriesgarnos a que nos atraparan husmeando sabiendo la señora Dalton de nuestro descubrimiento. Decidimos pasar desapercibidos por la noche, organizando nuestros pensamientos y formulando un plan de acción. Esa noche, el sueño me eludió. Daba vueltas en la cama, mi mente acelerada con pensamientos sobre la señora Dalton y el peligro que acechaba en la preparatoria Franklin. ¿Qué estaba planeando? ¿Quién más estaba involucrado? Y lo más importante, ¿cómo podíamos detenerla sin ponernos en peligro? A la mañana siguiente, Samuel y yo nos reunimos antes de la escuela para finalizar nuestro plan. Acordamos seguir recolectando pruebas discretamente, evitando llamar la atención. Necesitábamos pruebas concretas para exponer las actividades de la señora Dalton sin poner en riesgo nuestra seguridad. Durante todo el día, mantuvimos un perfil bajo, observando discretamente los movimientos e interacciones de la señora Dalton. Ella se mostraba tranquila y serena, impartiendo sus clases e interactuando con estudiantes y profesores como si nada. Era inquietante pensar que debajo de su fachada se escondía un secreto peligroso. Al finalizar la jornada escolar, habíamos reunido suficiente evidencia circunstancial para justificar una investigación más profunda. Necesitábamos acceder a los archivos o dispositivos personales de la señora Dalton para encontrar pruebas más concretas de su participación en actividades ilegales,
Pero, ¿cómo podríamos hacerlo sin levantar sospechas? Cuando sonó el timbre final, indicando el fin de las clases, Samuel y yo nos quedamos cerca del salón de la señora Dalton. Esperamos hasta que ella se fue por el día antes de escabullirnos adentro, con la esperanza de encontrar algo que pudiera corroborar nuestras sospechas. El salón estaba vacío, los pupitres ordenados en filas. Samuel se dirigió inmediatamente al escritorio de la señora Dalton, buscando en los cajones y compartimentos cualquier señal de evidencia incriminatoria. Yo me quedé vigilando la puerta, con el corazón latiéndome en el pecho con cada crujido de las tablas del suelo. Los minutos parecían horas mientras Samuel registraba meticulosamente el escritorio, con cuidado de no desordenar nada innecesariamente. Finalmente, lanzó una tranquila exclamación de triunfo, levantando una pequeña libreta que había encontrado escondida debajo de una pila de papeles de calificación. Me acerqué rápidamente, mis ojos recorriendo las páginas de la libreta. Estaba llena de notas crípticas, cadenas de números y letras aparentemente aleatorias intercaladas con fechas y ubicaciones. Había referencias a reuniones y entregas, todo escrito con la letra ordenada de la señora Dalton. «Esto podría ser», susurró Samuel, su voz apenas audible. Asentí, mi mente acelerada con las implicaciones de lo que habíamos encontrado. Esta libreta podría ser la clave para desentrañar la operación de la señora Dalton y exponerla por quien realmente era. Pero no podíamos permitirnos que nos atraparan con ella. Con cuidado, fotografiamos cada página de la libreta usando el teléfono inteligente de Samuel, asegurándonos de tener una copia digital de la evidencia. Con la información almacenada de forma segura, regresamos la libreta a su escondite, sin dejar rastro de nuestra intrusión. Mientras salíamos del salón de la señora Dalton y nos adentrábamos en el pasillo vacío, una mezcla de alivio y ansiedad me invadió. Estábamos un paso más cerca de descubrir la verdad, pero el peligro nunca se había sentido tan real. «Tenemos que ir a las autoridades», dijo Samuel, rompiendo el silencio mientras nos dirigíamos hacia la salida. Dudé, sabiendo que involucrar a la policía significaba arriesgar la exposición y la posible represalia de quienquiera que la señora Dalton estuviera trabajando. Pero en el fondo, sabía que tenía razón, no podíamos manejar esto solos. De acuerdo, acepté a regañadientes, pero asegurémonos de tener todo en orden primero. Necesitamos estar preparados para lo que venga. Y con eso, Samuel y yo nos embarcamos en la siguiente fase de nuestra misión: reunir suficiente evidencia para sacar a la luz los oscuros secretos de la señora Dalton y asegurar que se hiciera justicia, sin importar el costo. Los días que siguieron a nuestro descubrimiento se sintieron como un tenso juego de espera. Samuel y yo continuamos nuestra discreta investigación, reuniendo más evidencia siempre que fue posible. Mantuvimos una estrecha vigilancia sobre la señora Dalton, observando sus interacciones con estudiantes y personal en busca de cualquier pista sutil que pudiera revelar sus verdaderas intenciones. Una tarde, seguimos a la señora Dalton mientras salía de la escuela, conduciendo a una zona remota en las afueras de la ciudad. Mantuvimos una distancia segura, con cuidado de no despertar sospechas mientras se reunía con una figura sombría en un callejón apartado detrás de un almacén abandonado. Su conversación fue silenciosa y críptica, pero logramos capturar fragmentos de su discusión en un dispositivo de grabación. «Se está poniendo sospechoso», murmuró la señora Dalton, con la voz teñida de urgencia. «No podemos permitirnos ningún error», replicó la figura, con un tono bajo y amenazante. «Todo debe proceder según lo planeado». Nuestros corazones se aceleraron mientras escuchábamos, las piezas del rompecabezas encajando lentamente. La señora Dalton estaba claramente involucrada en algo peligroso, y la misteriosa figura parecía estar dando las órdenes. Pero, ¿quién era él y cuál era su objetivo final? Armados con nuestra nueva evidencia, Samuel y yo supimos que era hora de actuar. Recopilamos cuidadosamente todo lo que habíamos reunido, los archivos encriptados de la unidad Flash, las notas crípticas del cuaderno de la señora Dalton y las grabaciones de sus reuniones clandestinas. Era una colección de pruebas condenatoria que esperábamos que finalmente expusiera la verdadera identidad y las intenciones de la señora Dalton. Esa misma noche,
Nos reunimos con el director Thompson en su oficina después del horario escolar. Presentamos nuestros hallazgos metódicamente, mostrando las pruebas que señalaban la participación de la señora Dalton en actividades ilegales. El director Thompson escuchó atentamente, su expresión cambiando de incredulidad a preocupación mientras hablábamos. Esto es bastante serio, dijo finalmente, con voz grave. ¿Están seguros de esto? Samuel y yo intercambiamos una mirada, asintiendo solemnemente. Sí, señor, respondí. No habríamos venido a usted si no lo estuviéramos. El director Thompson suspiró profundamente, pasándose una mano por su escaso cabello. Sí, de acuerdo, dijo resueltamente. Llevaré esto a las autoridades. Mientras tanto, necesito que ambos se mantengan fuera de la vista. Si la señora Dalton sospecha algo, podría volverse peligrosa. Asentimos de acuerdo, agradecidos por el apoyo del director Thompson. Al salir de su oficina, una sensación de alivio me invadió. Habíamos hecho lo correcto, pero el peligro estaba lejos de terminar. Durante los días siguientes, las tensiones en la preparatoria Franklin se mantuvieron latentes. Los rumores comenzaron a circular entre los estudiantes y el personal sobre la repentina ausencia de la señora Dalton de la escuela. Algunos especulaban que se había enfermado, mientras que otros susurraban teorías más oscuras sobre su participación en actividades criminales. Mientras tanto, Samuel y yo mantuvimos un perfil bajo, evitando la atención innecesaria mientras esperábamos noticias de la investigación. Fue un momento estresante, lleno de incertidumbre y miedo a posibles repercusiones, pero sabíamos que teníamos que llevar esto hasta el final. Finalmente, una mañana, el director Thompson nos llamó a su oficina con una expresión grave. Acabo de recibir noticias de las autoridades, comenzó, con voz sombría, y la señora Dalton ha sido arrestada. Un alivio me inundó, mezclado con una sensación de incredulidad. Habíamos logrado exponer los oscuros secretos de la señora Dalton, pero aún era difícil comprender la realidad de lo que había sucedido. Cómo una profesora de química aparentemente común y corriente resultó ser parte de algo tan siniestro. El director Thompson continuó explicando que la señora Dalton había sido implicada en una red criminal dedicada al contrabando y al tráfico ilegal. La evidencia que habíamos proporcionado había sido crucial para asegurar su arresto, y las autoridades ahora estaban realizando una investigación exhaustiva sobre la extensión de su participación y la identificación de otros en la red. Mientras Samuel y yo salíamos de la oficina del director Thompson, un peso se había quitado de nuestros hombros. Habíamos descubierto la verdad escondida dentro de las paredes de la preparatoria Franklin, y finalmente se estaba haciendo justicia. Pero la experiencia nos había cambiado, dejando una persistente sensación de desconfianza e inquietud. En las semanas que siguieron, la vida en la preparatoria Franklin regresó gradualmente a la normalidad. La ausencia de la señora Dalton se sintió, pero su arresto sirvió como un recordatorio aleccionador de que la oscuridad podía acechar en los lugares más inesperados. Samuel y yo reanudamos nuestros estudios, agradecidos de haber dejado atrás la dura experiencia. Mirando hacia atrás, no pude evitar preguntarme sobre las lecciones aprendidas de nuestra angustiosa experiencia. La confianza ya no se otorgaba ciegamente, y las apariencias podían engañar. Pero lo más importante, había descubierto una resiliencia dentro de mí, una determinación para descubrir la verdad y defender lo correcto, sin importar los riesgos. A medida que se acercaba el día de la graduación, reflexioné sobre los acontecimientos que habían marcado mi último año de preparatoria. Había sido un viaje tumultuoso, lleno de desafíos y peligros que nunca había anticipado, pero a pesar de todo, había salido más fuerte, más sabio y más consciente de las complejidades del mundo que me rodeaba. Y mientras caminaba por el escenario para recibir mi diploma, supe que estaba listo para lo que sea que el futuro me deparara. Los misterios de la señora Dalton y sus oscuros secretos pudieron haber quedado atrás, pero las lecciones aprendidas permanecerían conmigo para siempre, un testimonio del poder del coraje, la determinación y la inquebrantable búsqueda de la justicia. Tras el arresto de la señora Dalton, la preparatoria Franklin se sumió en una calma inquietante.
Los rumores seguían circulando entre estudiantes y personal sobre los detalles de sus supuestos crímenes, pero las declaraciones oficiales eran vagas, haciendo hincapié en la investigación en curso. El director Thompson aseguró a todos que se estaban tomando medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad escolar. Para Samuel y para mí, la vida volvió a una aparente normalidad, aunque los acontecimientos de aquella fatídica investigación perduraban en nuestras mentes. Recibimos elogios del director Thompson por nuestra valentía y rapidez de pensamiento, pero ambos preferimos mantener un perfil bajo, evitando la atención innecesaria. A medida que se acercaba el día de la graduación, el ambiente en la preparatoria Franklin era agridulce. Celebramos nuestros logros y miramos hacia el futuro, pero la sombra de la traición de la señora Dalton ensombrecía las festividades. Fue un recordatorio de que incluso en los lugares más familiares, el peligro podía acechar sin ser visto. El día de la graduación, me paré entre mis compañeros de clase, vistiendo la toga y el birrete que simbolizaban el final de un capítulo y el comienzo de otro. La ceremonia estuvo llena de discursos sobre la perseverancia, la resiliencia y la importancia de la integridad. Escuché atentamente, reflexionando sobre mi propio viaje y las lecciones aprendidas en el camino. Mientras caminaba por el escenario para recibir mi diploma, sentí una oleada de orgullo y alivio. Había sobrevivido a un año tumultuoso, enfrentado peligros que nunca imaginé y salido fortalecido. Samuel estaba a mi lado, su expresión reflejaba una mezcla similar de emociones. Después de la ceremonia, amigos y familiares se reunieron para celebrar nuestros logros. Hubo abrazos, lágrimas y promesas de mantenerse en contacto mientras nos embarcábamos en caminos separados. Samuel y yo intercambiamos miradas de complicidad, reconociendo en silencio el vínculo forjado a través de nuestra difícil experiencia compartida. En las semanas siguientes, me preparé para la universidad, ansioso por dejar atrás los recuerdos de la señora Dalton y empezar de nuevo. Samuel y yo nos mantuvimos en contacto, compartiendo novedades sobre nuestros respectivos planes para el futuro. Ambos estuvimos de acuerdo en que la experiencia nos había cambiado, inculcando un sentido de vigilancia y un compromiso con la justicia. Mientras empacaba mis maletas y me despedía de la preparatoria Franklin, no pude evitar sentirme agradecido por las lecciones aprendidas. La inocencia de la juventud había dado paso a una comprensión más profunda de las complejidades del mundo. Sabía que, dondequiera que la vida me llevara, llevaría conmigo la resiliencia, el coraje y la determinación inquebrantable que habían definido mi viaje en la preparatoria Franklin. Y mientras miraba hacia el horizonte, listo para abrazar los desafíos y oportunidades que se avecinaban, sabía que estaba preparado no solo para la universidad, sino para cualquier misterio y desafío que el futuro deparara. La sombra de la traición de la señora Dalton me había enseñado que nada podía darse por sentado, y que la verdadera fuerza residía en enfrentar la adversidad con una resolución inquebrantable. Con una última mirada a la preparatoria Franklin, me lancé al siguiente capítulo de mi vida, agradecido por las experiencias que me habían moldeado y esperanzado por las aventuras que aún estaban por venir. Mientras me adaptaba a la vida universitaria, los recuerdos de la señora Dalton y la conspiración de la Web Oscura se fueron desvaneciendo gradualmente en el fondo. El ajetreado campus, las nuevas amistades y la exigente carga académica absorbieron mi atención, empujando los eventos de la preparatoria al ámbito del recuerdo lejano. Sin embargo, hubo momentos en que un titular de noticias o una mención pasajera de actividades criminales me causaban una familiar inquietud. No pude evitar preguntarme sobre el resultado del caso de la señora Dalton y el impacto que tuvo en nuestra comunidad. ¿Se hizo justicia? ¿Había otros involucrados que aún no habían sido aprehendidos? Me mantuve en contacto con Samuel, intercambiando mensajes ocasionales sobre nuestras experiencias universitarias y recordando nuestra aventura compartida en la preparatoria Franklin. Él había elegido un camino de estudio diferente, pero nuestro vínculo se mantuvo fuerte, forjado a través del crisol de desvelar los secretos de la señora Dalton. A medida que pasaban los meses, me entregué a mis estudios, sumergiéndome en la búsqueda del conocimiento y el crecimiento personal. Me uní a clubes,
Participé en actividades del campus y hice nuevos amigos que compartían mi pasión por marcar la diferencia en el mundo. Ocasionalmente, vislumbraba a alguien que me recordaba a la señora Dalton, una profesora con una actitud similar, un extraño entre la multitud con una expresión enigmática. Cada vez, mi corazón daba un vuelco, pero rápidamente me recordaba a mí mismo que no todos guardaban oscuros secretos. Durante mi segundo año, recibí un correo electrónico inesperado del director Thompson. Me felicitó por mis logros académicos y me expresó su gratitud una vez más por mi valentía al descubrir la verdad sobre la señora Dalton. Me aseguró que la escuela había implementado medidas de seguridad más estrictas para prevenir tales incidentes en el futuro. El correo electrónico me trajo una avalancha de recuerdos, las reuniones clandestinas, los archivos encriptados y la escalofriante comprensión de que el mal podía tener un rostro familiar. Le respondí al director Thompson con sincero agradecimiento, agradecido por su continuo apoyo y tranquilidad. A medida que se acercaba la graduación, reflexioné sobre el viaje que me había llevado a este momento. Las lecciones aprendidas en la preparatoria Franklin sobre la confianza, la vigilancia y la importancia de defender lo que es correcto habían moldeado mi cosmovisión y me habían preparado para los desafíos futuros. El día de la graduación, me paré entre mis compañeros de clase una vez más, ataviado con toga y birrete. La ceremonia fue una celebración de la perseverancia y el logro, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Escuché los discursos con una sensación de orgullo, sabiendo que había superado la adversidad y salido fortalecido. Mientras caminaba por el escenario para recibir mi diploma, sentí una profunda sensación de logro. El camino había estado plagado de obstáculos e incertidumbres, pero lo había navegado con coraje y determinación. Samuel estaba allí entre la multitud, animándome con una sonrisa que decía mucho sobre nuestra duradera amistad. Después de la graduación, me embarqué en una carrera que se alineaba con mi pasión por la justicia y la integridad. Encontré satisfacción en ayudar a otros y tener un impacto positivo en mi comunidad. Los recuerdos de la señora Dalton y la conspiración de la red oscura continuaron sirviendo como un recordatorio de la importancia de permanecer vigilante y nunca dar por sentada la seguridad. Pasaron los años, y la vida se desarrolló de formas inesperadas. Seguí agradecido por las experiencias que me habían moldeado y por las amistades que me habían sostenido a través de los desafíos de la juventud. Samuel y yo nos mantuvimos en contacto, celebrando hitos y apoyándonos mutuamente en los altibajos de la vida. Mirando hacia atrás, supe que los eventos en la preparatoria Franklin me habían cambiado irrevocablemente. Me habían enseñado resiliencia ante la adversidad, compasión por aquellos que enfrentaban la injusticia y el coraje para enfrentar la oscuridad con una determinación inquebrantable. Y mientras miraba hacia el futuro, lleno de esperanza y posibilidad, llevaba conmigo las lecciones aprendidas y la fuerza obtenida al descubrir los secretos de la señora Dalton. Eran un testimonio del poder de la verdad, la justicia y el espíritu perdurable de aquellos que se negaban a hacerse de la vista gorda ante el mal. Con cada nuevo día, abracé los desafíos y oportunidades que se me presentaron, sabiendo que estaba preparado no solo para las pruebas de hoy, sino para los misterios y aventuras que me esperaban en la vasta extensión del mañana. Con el paso de los años, el recuerdo de la señora Dalton y la conspiración de la web oscura se convirtió en una parte lejana pero indeleble de mi pasado. La vida avanzó con su ritmo habitual, hitos profesionales, triunfos personales y contratiempos ocasionales. Pero las lecciones aprendidas en la preparatoria Franklin continuaron resonando profundamente dentro de mí. En mi vida profesional, me sentí atraído por roles donde la integridad y los estándares éticos eran primordiales. Ya fuera navegando la ética corporativa en una sala de juntas o abogando por la justicia en iniciativas comunitarias, llevaba conmigo la resolución de defender lo correcto, forjada a través del crisol de la traición de la señora Dalton. Ocasionalmente, los titulares de las noticias evocaban una punzada de familiaridad, una mención de ciberdelincuencia, redes de tráfico o arrestos relacionados con operaciones clandestinas. Cada vez, no podía evitar preguntarme sobre las fuerzas invisibles en juego, recordándome que la vigilancia no era solo un deber,
sino una necesidad en un mundo donde el peligro a menudo se escondía a plena vista. A pesar de todo, Samuel siguió siendo una presencia inquebrantable en mi vida. Nuestro vínculo, fortalecido por la adversidad compartida, trascendió el paso del tiempo y la distancia entre nosotros. Celebramos las victorias del otro y nos ofrecimos apoyo en los momentos difíciles, un testimonio de la amistad duradera forjada en el crisol de la revelación de los secretos de la señora Dalton. A medida que pasaban los hitos, matrimonios, nacimientos y logros personales, reflexionaba sobre la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de crecimiento frente a la adversidad. El coraje para enfrentar la oscuridad, la sabiduría para discernir la verdad del engaño y la compasión para defender a los necesitados se convirtieron en principios rectores que dieron forma a mis interacciones y decisiones. Años después de dejar la preparatoria Franklin, recibí una invitación inesperada para hablar en una escuela local sobre mis experiencias. La oportunidad de compartir mi historia de coraje, resiliencia y la búsqueda de justicia me llenó de un sentido de propósito. Ante una nueva generación de estudiantes, enfaticé la importancia del pensamiento crítico, la responsabilidad ética y el poder de la unidad para enfrentar los desafíos de frente. El recuerdo de la señora Dalton sirvió como una historia de advertencia, un recordatorio de que la oscuridad podía acechar en lugares inesperados y que las decisiones que tomamos tienen consecuencias de gran alcance. Pero también subrayó el poder transformador del coraje y la convicción, la capacidad de enfrentar la adversidad con una resolución inquebrantable y salir fortalecido al otro lado. Mientras terminaba mi discurso, miré los rostros frente a mí, esperanzados y ansiosos por dejar su huella en el mundo. Sabía que las lecciones aprendidas en la preparatoria Franklin seguirían moldeando sus caminos, tal como habían moldeado el mío. Y al salir de la escuela ese día, me llevé una renovada sensación de propósito y una profunda creencia en la resiliencia del espíritu humano. Los desafíos del pasado habían forjado en mí una fortaleza y una claridad de propósito que me guiarían a través de cualquier prueba que se presentara. La vida continuó su curso con sus giros y vueltas, pero yo enfrenté cada nuevo día con un compromiso inquebrantable con la integridad, la justicia y la búsqueda incesante de la verdad. El recuerdo de la señora Dalton y la conspiración de la red oscura sirvió como un recordatorio constante de la importancia de permanecer vigilante, defender lo correcto y nunca perder de vista el poder de la resiliencia frente a la adversidad. A medida que el tiempo avanzaba, el impacto de los oscuros secretos de la señora Dalton continuó moldeando mi perspectiva y mis elecciones. En mi carrera, me incliné por roles que implicaban abogar por la transparencia y la conducta ética. Ya fuera en entornos corporativos o en iniciativas comunitarias, me sentía atraído por oportunidades donde podía hacer una diferencia significativa al defender los principios de integridad y justicia. Samuel y yo seguimos siendo amigos cercanos, nuestro vínculo fortalecido por la experiencia compartida de descubrir la traición de la señora Dalton. A menudo reflexionábamos sobre cómo ese momento crucial había moldeado nuestras vidas, inculcando en nosotros un compromiso profundo con la verdad y el coraje para enfrentar el mal, por desalentador que fuera el desafío. Ocasionalmente, los informes de noticias hacían eco de temas que recordaban nuestra investigación de la escuela secundaria, historias de redes de ciberdelincuencia, bandas de tráfico organizadas o la exposición de empresas criminales ocultas. Cada vez, estos recordatorios reforzaban la importancia de la vigilancia y la sobria realidad de que el peligro podía acechar bajo la superficie de la vida cotidiana. Con el paso de los años, me encontré cada vez más involucrado en esfuerzos comunitarios para crear conciencia sobre la seguridad cibernética y el comportamiento ético. Basándome en mis propias experiencias, hablé en escuelas, centros comunitarios y foros profesionales, instando a otros a permanecer vigilantes y proactivos en la protección contra las amenazas digitales y las actividades ilícitas. Al reflexionar sobre mi trayectoria, llegué a apreciar la resiliencia y la adaptabilidad que la adversidad había cultivado en mí. Las lecciones aprendidas en la preparatoria Franklin trascendieron los detalles de la decepción de la señora Dalton. Me enseñaron el valor de la perseverancia, la importancia del pensamiento crítico y el poder perdurable de la integridad para navegar las complejidades de la vida. Un día,
Una década después de los acontecimientos en la preparatoria Franklin, recibí una invitación sorpresa para hablar en una conferencia nacional sobre ciberseguridad y gobernanza ética. La oportunidad de compartir mi historia en un escenario más grande me llenó de una mezcla de humildad y determinación. Fue una oportunidad para subrayar el profundo impacto de la integridad personal y el liderazgo ético en la formación de comunidades y organizaciones resilientes. Ante una audiencia diversa de profesionales y formuladores de políticas, relaté los momentos cruciales de mi juventud, el descubrimiento de archivos encriptados, la revelación de la agenda oculta de la señora Dalton y la posterior búsqueda de justicia. Enfaticé el papel fundamental que desempeñaron la vigilancia y la responsabilidad ética en la detección y el abordaje de actividades ilícitas que amenazaban nuestra seguridad y bienestar. Al concluir mi discurso, hubo una palpable sensación de resonancia entre los asistentes. La historia de la señora Dalton sirvió no solo como una advertencia, sino también como un testimonio del poder transformador del coraje y la convicción al enfrentar y superar la adversidad. En los años que siguieron, continué abogando por la transparencia, la integridad y la conducta ética en todos los aspectos de la vida. Ya sea en esfuerzos profesionales o interacciones personales, me mantuve firme en mi compromiso de defender los valores que se habían forjado a través del crisol de experiencias desafiantes. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que los acontecimientos en la preparatoria Franklin habían moldeado no solo mi trayectoria profesional, sino también mis creencias fundamentales sobre la justicia, la resiliencia y la capacidad perdurable de los individuos para generar un cambio positivo. El recuerdo de la señora Dalton y la conspiración de la web oscura se había convertido en un faro de claridad, un recordatorio de la importancia de mantenerse vigilante, defender lo que es correcto y nunca perder de vista el impacto transformador del liderazgo ético y la integridad inquebrantable. Y así, mientras la vida seguía su curso con sus giros y vueltas, llevé conmigo las lecciones aprendidas de los acontecimientos en la preparatoria Franklin. El recuerdo de la señora Dalton y la conspiración de la red oscura siguió siendo un conmovedor recordatorio de las complejidades de la naturaleza humana y la importancia de permanecer vigilante ante el engaño. A través de mi defensa de la integridad y la conducta ética, busqué inspirar a otros a abrazar los valores que me habían guiado a través de momentos de adversidad. Ya fuera en mis esfuerzos profesionales o en mis relaciones personales, seguí comprometido con la defensa de los principios de transparencia, justicia y la búsqueda inquebrantable de la verdad. Samuel siguió siendo un compañero inquebrantable en este viaje, su amistad un testimonio del vínculo duradero forjado en el crisol de desvelar los secretos de la señora Dalton. Juntos, reflexionamos sobre cómo esa experiencia fundamental había moldeado nuestras vidas y fortalecido nuestra determinación de tener un impacto positivo en el mundo. Al mirar hacia atrás a los desafíos y triunfos de mi viaje, sentí una profunda gratitud por la resiliencia y la claridad de propósito que habían surgido de esos años formativos. Las lecciones aprendidas en la preparatoria Franklin no solo habían moldeado mi carácter, sino que también habían inculcado en mí una profunda creencia en el poder de la integridad y el liderazgo ético para lograr un cambio significativo. Y así, con un renovado sentido de propósito y un firme compromiso con la justicia, abracé el futuro, sabiendo que las experiencias de mi pasado me habían preparado para cualquier desafío y oportunidad que se presentara. El recuerdo de la señora Dalton y la conspiración de la web oscura serviría para siempre como un faro, un recordatorio de la perdurable importancia del coraje, la resiliencia y la búsqueda inquebrantable de la verdad en un mundo donde las sombras a veces ocultaban los secretos más oscuros. Mi nombre es Martín, y soy un chico común. Bueno, tan común como cualquiera puede ser, supongo. Tengo 17 años y vivo en un pueblo pequeño donde no pasa mucho. Es el tipo de lugar donde todos se conocen y nada cambia realmente. Siempre he sido más bien introvertido, prefiriendo la compañía de libros y videojuegos a la de la gente. Supongo que se podría decir que tengo una vida bastante rutinaria. Me despierto todas las mañanas a las 7 de la mañana, presiono el botón de posponer un par de veces y finalmente me levanto de la cama alrededor de las 7:15. Mi habitación es bastante estándar. Una cama,
un escritorio, una cómoda y una estantería llena de todo tipo de novelas, en su mayoría de ciencia ficción y fantasía. Siempre he sido un gran fanático de esos géneros. Hay algo en escapar a otro mundo que realmente me atrae. Después de vestirme con la ropa limpia que encuentro, generalmente jeans y una camiseta, bajo a desayunar. Mi mamá siempre se asegura de que haya algo listo para mí, aunque sea solo un tazón de cereal. Ella es enfermera, así que trabaja en horarios extraños, pero siempre me dedica tiempo. Mi papá, por otro lado, es camionero, así que está mucho tiempo en la carretera. No lo veo mucho, pero cuando lo hago, siempre la pasamos bien juntos. Él fue quien me introdujo en los videojuegos. Una vez que he desayunado, tomo mi mochila y salgo. La caminata a la escuela es bastante tranquila, solo un paseo de 15 minutos por calles silenciosas. Usualmente escucho música o un audiolibro para pasar el tiempo. La escuela en sí es tan aburrida como te puedes imaginar. Obtengo buenas calificaciones, pero no me apasiona particularmente ninguna de las materias. Supongo que si tuviera que elegir una favorita, sería historia. Hay algo fascinante en aprender cómo vivía la gente en el pasado. La hora del almuerzo es probablemente la mejor parte del día escolar. Usualmente me siento con un par de amigos, Jack y Sara. Son buenas personas, pero como yo, no son exactamente los chicos más populares de la escuela. Hablamos sobre las últimas películas, videojuegos y a veces solo cosas al azar. Es un buen descanso de la monotonía de las clases. Después de la escuela, vuelvo a casa y empiezo con mi tarea. No es tan difícil y usualmente la termino en una hora más o menos. Luego tengo el resto de la tarde libre. Aquí es cuando realmente me siento vivo. Enciendo mi computadora y me sumerjo en el juego que me tiene obsesionado en ese momento. Ahora mismo, es un RPG donde juegas como un héroe que intenta salvar al mundo de un antiguo mal. Cosas bastante estándar, pero me encanta. Ocasionalmente, navego por internet, buscando artículos o vídeos interesantes. Siempre me ha dado curiosidad los rincones más oscuros de la web. No es que me meta en nada ilegal ni nada por el estilo, simplemente me fascina lo que sucede allí. Así fue como me topé con la Dark Web. Al principio, fue solo por curiosidad. Había leído historias al respecto y quería ver si era tan malo como la gente decía. Navegar por la Dark Web no fue tan difícil como pensé. Unos cuantos clics aquí, unas cuantas descargas allá, y ya estaba dentro. Inicialmente, era solo material mundano, foros, mercados, nada demasiado loco. Pero cuanto más exploraba, más me daba cuenta de que había un mundo completamente diferente allí, uno mucho más retorcido de lo que había imaginado. Comenzó a consumir más de mi tiempo. Pasaba horas leyendo foros, buscando anuncios de todo tipo de cosas. La mayoría era inofensiva, solo gente vendiendo cosas raras o hablando de teorías de conspiración, pero algo era más oscuro, mucho más oscuro. Me sentía atraído a ello, como si no pudiera apartar la vista. Era como ver un accidente de tren, horrible, pero simplemente no puedes dejar de mirar. Una noche, mientras navegaba, me topé con una sección particularmente inquietante. Era un mercado, pero en lugar de vender bienes, parecía estar ofreciendo servicios. La gente ofrecía todo tipo de cosas, desde aqueos hasta sicarios. Y entonces lo vi, un anuncio que me heló la sangre. Alguien se ofrecía a venderse a sí mismo, no sus habilidades o sus servicios, sino a sí mismo. La idea era tan extraña, tan descabellada, que no podía dejar de pensar en ella. Cuanto más lo pensaba, más me intrigaba. ¿Qué clase de persona haría algo así? ¿Y qué clase de persona compraría? Empecé a preguntarme si yo podría hacerlo. No es que fuera en serio, por supuesto, pero la idea persistía en mi mente. ¿Qué pasaría si me pusiera a la venta? ¿Qué ocurriría? Era una idea descabellada, pero cuanto más lo pensaba, más parecía una forma de escapar de mi vida aburrida. Sabía que era arriesgado, incluso peligroso, pero algo dentro de mí quería correr ese riesgo. Pasé semanas dándole vueltas, yendo y viniendo en mi mente. Probablemente era lo más imprudente que podía hacer, pero no podía quitarme la sensación de que tenía que hacerlo. Así que, una noche, decidí intentarlo. Creé una nueva cuenta, asegurándome de no dejar rastro.
Escribí un anuncio describiéndome en detalle, mi edad, mis habilidades, mis intereses. Se sintió surrealista, como si estuviera escribiendo un perfil para un sitio de citas, pero mucho más oscuro. Puse un precio, algo ridículamente alto, pensando que nadie lo aceptaría. Era más un experimento, en realidad, para ver qué pasaría. Publiqué el anuncio y luego me senté, esperando a ver si alguien mordía el anzuelo. Una parte de mí esperaba que nadie lo hiciera. Después de todo, era una idea estúpida. Pero otra parte de mí estaba emocionada, casi eufórica ante la perspectiva. Era como un juego muy peligroso. Pasaron los días y casi lo olvidé. La vida continuó como de costumbre, escuela, tarea, videojuegos. Pero entonces, un día, recibí un mensaje. Alguien estaba interesado. El mensaje era breve, solo pedía más detalles. Respondí, dándoles un poco más de información, sin creer realmente que algo saldría de ello. Pero luego respondieron y la cosa se puso más seria. Querían saberlo todo, mi historial, mis habilidades, mi disponibilidad. Era como postularse para un trabajo, pero mucho más espeluznante. Respondí a sus preguntas, sintiendo una extraña mezcla de miedo y emoción. ¿En qué me estaba metiendo? En ese momento no lo sabía, pero este era el comienzo de algo mucho más oscuro de lo que jamás podría haber imaginado. La conversación continuó, cada mensaje arrastrándome más profundamente a un mundo que apenas comenzaba a comprender. La persona al otro lado parecía profesional, casi clínica en sus preguntas. Querían saber sobre mi condición física, mi situación familiar, mi rutina diaria. Respondí a todo, sintiendo que me hundía más y más con cada respuesta. Después de unos días de idas y venidas, me hicieron una oferta. Era sustancial, más dinero del que jamás había visto en mi vida. Ofrecieron pagar la mitad por adelantado y el resto a la entrega de mi persona. Recuerdo que me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiéndome un poco más rápido de lo normal. La cantidad era suficiente para cambiar mi vida, suficiente para sacarme de mi pequeño pueblo y darme un nuevo comienzo en otro lugar. La oferta venía con una serie de instrucciones. Debía reunirme con alguien en un lugar específico en una ciudad cercana, un lugar en el que nunca había estado. Me aseguraron que era seguro, que habían hecho esto muchas veces antes. Cuanto más lo pensaba, más tentado me sentía. Era como una salida, un escape de mi vida monótona. Pasé los siguientes días siguiendo mi rutina diaria, pero con una sensación de desapego. No le conté a nadie sobre mi plan, ni siquiera a Jaco Sara. Este era mi secreto, mi escape. Hice los preparativos, empacando una pequeña maleta con algo de ropa y lo esencial. Retiré algo de dinero de mis ahorros, lo justo para cubrir mi viaje a la ciudad. El día finalmente llegó. Salí de casa temprano por la mañana, diciéndole a mi mamá que iba a visitar a un amigo el fin de semana. Ella pareció creerme, dándome un rápido abrazo antes de salir corriendo a su trabajo. El viaje en autobús a la ciudad transcurrió sin incidentes, solo unas pocas horas mirando por la ventana y escuchando música. Intenté no pensar en lo que estaba a punto de hacer, centrándome en el paisaje que pasaba. Cuando llegué a la ciudad, seguí las instrucciones que me habían dado. Caminé hasta el punto de encuentro, un pequeño parque en las afueras de la ciudad. Estaba tranquilo, con solo unas pocas personas alrededor. Encontré un banco y me senté a esperar. Los minutos pasaban lentamente, cada uno sintiéndose como una eternidad. Empecé a preguntarme si todo esto era un error, si debía dar la vuelta y volver a casa. Pero entonces se detuvo un auto negro. Un hombre salió y se acercó a mí. Iba vestido con un traje, luciendo completamente fuera de lugar en el parque. No dijo una palabra, solo me entregó un sobre. Dentro estaba la primera mitad del dinero, tal como lo habían prometido. Me hizo una señal para que lo siguiera, y lo hice, subiéndome al auto sin dudarlo. El viaje fue largo y silencioso. El hombre no habló y yo no hice preguntas. Finalmente, nos detuvimos frente a un gran edificio sin identificación en las afueras de la ciudad. El hombre me condujo al interior, a través de una serie de pasillos y a una pequeña habitación sin ventanas. Había una mesa y 2 sillas, nada más.
Me indicó que me sentara y luego se fue, cerrando la puerta con llave. Me quedé sentado allí por lo que parecieron horas, esperando. Mi mente corría con pensamientos de lo que vendría. No sabía qué esperar, pero traté de mantener la calma, recordándome a mí mismo que yo había elegido esto. Esta fue mi decisión. Finalmente, la puerta se abrió y entró otro hombre. Era mayor, con una expresión severa. Se sentó frente a mí y puso una carpeta sobre la mesa. La abrió y comenzó a hablar, detallando lo que se esperaba de mí. Los detalles fueron impactantes, mucho peores de lo que había imaginado. Esto no se trataba solo de venderme a mí mismo, se trataba de un control total. Querían poseerme, usarme para sus propósitos, cualesquiera que fueran. Mientras hablaba, la realidad de mi situación empezó a asimilarse. Había cometido un terrible error, pero ya era demasiado tarde para echarme atrás. Había tomado el dinero, y no había forma de escapar. El hombre terminó su discurso y salió de la habitación, dejándome solo con mis pensamientos. Estuve sentado allí durante horas, quizás incluso días, tratando de procesar todo. Había caído voluntariamente en una trampa, y ahora estaba atrapado. La puerta se abrió de nuevo, y esta vez entró un grupo de personas. No hablaron, simplemente comenzaron a prepararme para lo que fuera que viniera. Me quitaron la ropa, reemplazándola con un uniforme. Me marcaron con un número, despojándome de mi identidad. A partir de ese momento, mi vida dejó de ser mía. Era una mercancía, una posesión para ser usada y desechada a su voluntad. La realidad me golpeó fuerte, pero no había nada que pudiera hacer. Había elegido este camino, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. En los días que siguieron, fui trasladado a un nuevo lugar, una instalación diseñada para entrenar y acondicionar a personas como yo. Las rutinas eran estrictas, las reglas absolutas. Aprendí rápidamente que la desobediencia no era tolerada. Mis días estaban llenos de tareas monótonas, cada una diseñada para quebrarme y reconstruirme en algo que ellos pudieran controlar. Me había convertido en parte de un mundo que nunca supe que existía, un lugar oscuro y retorcido donde la vida humana era solo otra mercancía, y no había salida. A medida que los días se convertían en semanas, el shock inicial de mi situación comenzó a desvanecerse, reemplazado por una sorda aceptación. Mi vida se había convertido en una serie de tareas repetitivas y rutinas rígidas. Las instalaciones estaban diseñadas para destruir nuestro sentido de identidad y reconstruirnos como sujetos dóciles y obedientes. Había otros como yo, pero no se nos permitía hablar ni siquiera reconocernos. El aislamiento era sofocante. Todas las mañanas, nos despertaban a la misma hora con un fuerte timbre. Teníamos exactamente 5 minutos para vestirnos y ponernos firmes junto a nuestras camas. Los uniformes que usábamos eran sencillos y utilitarios, un crudo recordatorio de nuestro nuevo estatus. Una vez que todos estaban listos, nos marchaban al comedor para el desayuno. La comida era insípida y nada destacable, pero era suficiente para mantenernos. Después del desayuno, nos dividían en grupos y nos asignaban diversas tareas. Algunos días era entrenamiento físico, correr vueltas, levantar pesas, hacer flexiones y abdominales sin fin. Otros días era acondicionamiento mental, sentarnos en pequeñas habitaciones, ver vídeos, escuchar conferencias o realizar tareas aburridas en computadoras. El objetivo era claro: despojar cualquier sentido de individualidad restante y reemplazarlo con obediencia absoluta. Los entrenadores eran estrictos e implacables. Cualquier desviación de las reglas se encontraba con un castigo rápido y severo. Aprendí rápidamente a mantener la cabeza baja y seguir órdenes sin cuestionar. No había lugar para la rebelión o la resistencia aquí. Los pocos que lo intentaron fueron tomados como ejemplo, su castigo una advertencia para el resto de nosotros. Por las noches, se nos permitía un breve periodo de tiempo libre, aunque poco podíamos hacer con él. Las instalaciones estaban fuertemente vigiladas y nuestros movimientos estaban restringidos. A menudo pasaba este tiempo acostado en mi cama, mirando el techo y tratando de recordar cómo había sido la vida antes de todo esto. Se sentía como un recuerdo lejano, algo que le había pasado a otra persona. Lo único que me mantenía era la esperanza de que,
quizás, de alguna manera, podría encontrar una salida. Mantuve mis ojos y oídos abiertos, buscando cualquier oportunidad para escapar. Pero la instalación estaba diseñada para ser ineludible. Muros altos, cámaras de seguridad y guardias armados se aseguraban de eso. Cuanto más observaba, más me daba cuenta de lo estrictamente controlado que estaba todo. A pesar de la desolación de mi situación, hubo momentos de claridad. Empecé a entender el sistema, cómo funcionaba y la gente que lo dirigía. Eran meticulosos, calculadores y completamente desprovistos de empatía. Para ellos, éramos solo activos, herramientas para ser usadas y desechadas según fuera necesario. Era una dura realidad, pero una que tenía que aceptar si quería sobrevivir. Las semanas se convirtieron en meses, y perdí la noción del tiempo. Las estaciones cambiaban afuera, pero dentro de las instalaciones todo permanecía igual. La rutina, las reglas, la vigilancia constante. Todo se mezclaba en un ciclo monótono. Sentí que me alejaba cada vez más de quien había sido, convirtiéndome en una cáscara vacía de mi antiguo yo. Un día, sin embargo, algo cambió. Durante una de nuestras sesiones de entrenamiento, hubo una conmoción. Habían traído a un recién llegado, y a diferencia del resto de nosotros, él estaba oponiendo resistencia. Los entrenadores lo sometieron rápidamente, pero el incidente encendió algo en mí. Me recordó que todavía había una parte de mí que quería luchar, que no se había rendido por completo. Esa noche, mientras yacía en la cama, empecé a idear un plan. Era arriesgado, y las posibilidades de éxito eran escasas, pero tenía que intentarlo. No podía pasar el resto de mi vida como un peón en su juego. Empecé a prestar más atención a las rutinas, buscando cualquier debilidad o patrón que pudiera explotar. Observé a los guardias, anotando sus turnos y cualquier momento de distracción. Durante las siguientes semanas, reuní silenciosamente todo lo que pude encontrar que pudiera ayudarme. Un pequeño trozo de metal aquí, un tornillo suelto allá, cualquier cosa que pudiera ser útil. Los escondí cuidadosamente, sabiendo que si me atrapaban, las consecuencias serían graves. Pero estaba decidido, no podía seguir viviendo así. La oportunidad finalmente llegó durante un control de mantenimiento rutinario. Uno de los guardias había dejado una puerta ligeramente entreabierta, un pequeño descuido que noté de inmediato. Esperé el momento adecuado, cuando los guardias estaban distraídos, y me puse en marcha. Me deslicé por la puerta y entré en un pasillo estrecho. Mi corazón se aceleró mientras me movía rápida y silenciosamente, evitando las cámaras y manteniéndome en las sombras. Navegué por los corredores laberínticos, utilizando el conocimiento que había reunido durante meses. Llegué a un cuarto de servicio donde sabía que había una escotilla de mantenimiento que conducía al exterior. Estaba cerrada, pero la pequeña pieza de metal que había encontrado antes funcionó perfectamente como ganzúa improvisada. Logré abrirla y me deslicé, encontrándome en un pequeño patio. Desde allí, tuve que escalar la pared exterior. Era alta, pero había estado entrenando durante meses y mi condición física dio sus frutos. Llegué a la cima y miré hacia la ciudad. La libertad estaba tan cerca, pero sabía que aún no estaba a salvo. Bajé al otro lado y comencé a correr, sin parar hasta que estuve lejos de la instalación. No tenía un plan más allá de escapar, pero no me importaba. Era libre, y eso era todo lo que importaba. Ya resolvería el resto sobre la marcha. Por ahora, solo necesitaba poner tanta distancia como fuera posible entre ese lugar y yo. Tenía una nueva oportunidad en la vida y no iba a desperdiciarla. La adrenalina me mantuvo en marcha durante las primeras horas. Corrí hasta que me ardieron las piernas y sentí que los pulmones me quemaban. Me pegué a los callejones y calles secundarias, evitando cualquier área con mucho tránsito peatonal o vigilancia. Finalmente, el agotamiento me alcanzó, y tuve que reducir la velocidad, caminando a paso ligero en su lugar. Mientras las luces de la ciudad se desvanecían detrás de mí, me encontré en una zona industrial llena de almacenes y fábricas abandonadas. Era el lugar perfecto para esconderme un tiempo. Me deslicé en uno de los edificios en ruinas, encontrando un rincón donde pude descansar. Me senté en el frío suelo de concreto,
tratando de recuperar el aliento y ordenar mis pensamientos. Necesitaba un plan. No podía quedarme en un solo lugar por mucho tiempo, me estarían buscando. Tenía que seguir moviéndome, encontrar una forma de sobrevivir por mi cuenta. El dinero que había recibido por adelantado todavía estaba conmigo, pero no duraría para siempre. Necesitaba averiguar mis próximos pasos rápidamente. La primera prioridad era encontrar comida y agua. Pasé las siguientes horas buscando en la zona industrial, buscando cualquier cosa comestible. Encontré una máquina expendedora en uno de los edificios que todavía tenía algunos bocadillos dentro. No era mucho, pero era suficiente para mantenerme por ahora. También encontré un grifo con agua corriente, lo cual fue un pequeño milagro. Bebí hasta saciarme y llené una vieja botella de plástico que encontré por ahí. Con mis necesidades inmediatas cubiertas, empecé a pensar en mi supervivencia a largo plazo. Necesitaba salir de la ciudad, encontrar un lugar remoto donde pudiera esconderme por un tiempo. Pero antes de poder hacer eso, necesitaba provisiones. Tenía que ser inteligente al respecto. Sin embargo, cualquier error podría llevarlos directamente a mí. Esperé hasta el anochecer antes de aventurarme de nuevo. La oscuridad de la noche me brindaba cierta protección, pero aún así tenía que tener cuidado. Me dirigí a una tienda de conveniencia cercana, manteniéndome en las sombras. La tienda era pequeña y no muy concurrida, lo cual era perfecto para mis necesidades. Respiré hondo y entré, tratando de actuar lo más normal posible. Tomé una canasta y comencé a elegir artículos esenciales: comida enlatada, una linterna, baterías, un botiquín de primeros auxilios y algunas botellas de agua. Mantuve la cabeza baja, evitando el contacto visual con el cajero. Pagué con algo del dinero que me quedaba y salí de la tienda lo más rápido posible. Mi corazón latía con fuerza, pero logré mantener la compostura. Con los suministros en mano, regresé a la zona industrial. Encontré un edificio abandonado diferente para esconderme, uno que era más seguro. Me atrincheré dentro e hice un inventario de lo que tenía. No era mucho, pero era suficiente para mantenerme durante unos días. Sabía que no podía quedarme allí para siempre, pero era un refugio temporal. Los siguientes días fueron un borrón de ansiedad y movimiento constante. Me mantuve escondido durante el día y solo me movía de noche. Lentamente, me abrí camino fuera de la ciudad, aferrándome a caminos rurales y evitando las autopistas principales. Dormía en graneros, casas abandonadas y cualquier otro lugar donde pudiera encontrar refugio. Cada día que pasaba sin ser atrapado se sentía como una pequeña victoria. Finalmente, me encontré en un pueblo pequeño a unos cientos de kilómetros de la ciudad. Era un lugar tranquilo, de esos donde la gente no hace muchas preguntas. Usé el último de mi dinero para comprar una comida barata y algunas provisiones más. Sabía que no podía quedarme mucho tiempo allí, pero necesitaba descansar y planear mi siguiente movimiento. Pasé la noche en un viejo granero a las afueras del pueblo. Mientras yacía allí, mirando los tirantes del techo, pensé en todo lo que había pasado. Había escapado de una pesadilla, pero estaba lejos de estar a salvo. La gente que me había comprado me estaría buscando, y no se detendrían hasta encontrarme. Tenía que estar un paso por delante, siempre en movimiento, siempre escondiéndome. A la mañana siguiente, salí de nuevo. Decidí adentrarme más en el campo, lejos de cualquier zona poblada. Sabía que sería más difícil encontrar comida y refugio, pero era mi mejor oportunidad para mantenerme oculto. Caminé durante horas, siguiendo caminos de tierra y senderos por el bosque. A medida que los días se convertían en semanas, me adapté a una nueva rutina. Me volví experto en buscar comida, encontrar fuentes de agua y montar refugios temporales. Evitaba a la gente lo más posible, pero ocasionalmente cambiaba mi trabajo por provisiones en granjas remotas. Era una vida dura, pero era mejor que la alternativa. Una tarde, mientras estaba sentado junto a una pequeña fogata en un campamento improvisado, pensé en mi vida anterior, el pueblo pequeño, mi familia, Jack y Sarah. Todo se sentía tan lejano, como un mundo diferente. Me pregunté si estarían preocupados por mí, si me estarían buscando. Pero no podía volver, ni ahora, ni nunca.
Me había convertido en un fantasma, viviendo al margen de la sociedad. Sabía que no podía bajar la guardia, ni por un momento. La gente que me había comprado estaba ahí fuera, y no se detendrían hasta encontrarme. Pero por ahora, era libre, y eso era suficiente. Había tomado mi decisión, y viviría con las consecuencias. Mientras el fuego crepitaba y las estrellas brillaban en lo alto, sentí una extraña sensación de paz. No sabía qué me deparaba el futuro, pero estaba decidido a sobrevivir. Había escapado de la oscuridad una vez, y lo haría de nuevo si fuera necesario. Esta era mi vida ahora, y la aprovecharía al máximo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses mientras continuaba evadiendo la captura, viviendo de la tierra y de la ocasional amabilidad de extraños en áreas remotas. Me volví hábil para mantenerme escondido, moviéndome en silencio por la naturaleza y borrando mis huellas. Era una existencia dura, pero cada día sentía una creciente sensación de independencia y resistencia. Aprendí a confiar en mis instintos y a depender de mi ingenio para sobrevivir. Evité pueblos y ciudades, manteniéndome en bosques y montañas remotos donde era menos probable que me vieran. Cazaba pequeños animales y recolectaba bayas silvestres y plantas comestibles para alimentarme. Aprendí que plantas podían usarse con fines medicinales y cómo construir refugios sencillos. Fabriqué herramientas con materiales naturales y aprendí a navegar por las estrellas. Mis sentidos se agudizaron, mi cuerpo se volvió más fuerte, más resistente. Era profundamente consciente del valor de la libertad. Llevaba conmigo las cicatrices de mi pasado, un recordatorio de las pruebas que soporté y las batallas ganadas, pero también llevaba esperanza. Esperanza de un futuro donde pudiera vivir sin miedo, donde pudiera reconstruir y reconectarme con aquellos que había dejado atrás. El viaje había sido arduo, pero me había enseñado lecciones invaluables sobre la perseverancia, el coraje y la resiliencia del espíritu humano. Al mirar por última vez el terreno accidentado que había atravesado, sentí una profunda gratitud. La naturaleza me había ofrecido santuario y consuelo, guiándome a través de los momentos más oscuros y conduciéndome hacia un nuevo comienzo. Sabía que mi camino a seguir no sería fácil, pero lo afrontaba con un renovado sentido de propósito y determinación. Con cada paso, abrazaba lo desconocido, sabiendo que llevaba dentro de mí la fuerza para afrontar cualquier desafío que se presentara. Las estrellas de arriba brillaban intensamente, un recordatorio de que incluso en la inmensidad del universo, cada uno de nosotros tiene un lugar y un propósito. Y así, con el corazón lleno de esperanza y el espíritu renovado, caminé hacia el futuro, listo para abrazar el viaje que me esperaba. Porque había aprendido que no importa cuán lejos nos desviemos, siempre hay un camino de regreso a nosotros mismos, de regreso a la luz y de regreso a las infinitas posibilidades que nos esperan más allá del horizonte. Y en ese momento, mientras caminaba hacia el abrazo incierto del mañana, supe que había encontrado mi camino a casa.